que usted quiere hacer. A menos que usted no tenga usted el control, eso dice ahí, ¿verdad? Pero usted está utilizando el control y usted le da las coordenadas, usted le dice exactamente lo que usted quiere a esa figura animada. Quiero que observe lo que dice la Escritura y tenemos algo muy similar, pero le voy a explicar una diferencia que tenemos nosotros de un avatar. Dice la Escritura, ahí en 1 de Corintios, donde estábamos leyendo, 1 de Corintios, capítulo 11, versículo 1, dice Pablo de esta manera: sed imitadores de mí. Pablo nos dice, quiero que me imites a mí, y que nosotros empecemos a ir a diferentes ciudades y pasar por toda nuestra vida, incluso jamás casarnos. No, Pablo no le está diciendo eso. Lo que le está diciendo Pablo, dice Pablo, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Hagan lo mismo que yo hice. Yo seguí a Jesucristo. Yo me entregué mi vida a Él. Yo sigo los pasos de Jesucristo. Imito a Cristo. En otras palabras, imiten ustedes también al Señor Jesucristo. ¿Alguien de ustedes, de los jóvenes aquí presentes, saben cuál es la razón principal de la existencia de ustedes mismos? ¿Cuál es la razón de la existencia? Quiero que observen lo que dice Pablo al respecto. Quiero que vaya juntamente conmigo a Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, y vamos a darnos cuenta primeramente que cuando Pablo ya tenía este concepto, cuando Pablo tenía este conocimiento, reconoce que la bendición proviene de Dios y gloria a Dios por aquella bendición, pero nos va a explicar qué es aquella bendición. Dice la Escritura, allí en Efesios capítulo 1, versículo 3, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿En quién? En Cristo. O sea, es decir, que la bendición que nosotros recibimos, la bendición que nosotros tenemos proviene de Cristo. Ahora ustedes podrían decir, hermano, pero eso no nos dice que eso realmente es la razón de mi existir. Observe el siguiente versículo. Dice el siguiente versículo: según nos escogió en Él. Ahora, algunos de ustedes han escuchado la palabra según, y probablemente para ustedes la palabra según sea duda. Según eso. No significa eso. Hay diferentes enseñanzas y hay diferentes términos y hay diferentes guías para el hombre. Pero no nos basamos a ninguna de ellas, sino según ¿la de quién? La de Cristo. O sea, es decir, que está afirmando que le pertenece, o que la dirección es de alguien específicamente. Entonces dice el versículo 4: según nos escogió en quién, en Él. ¿Quién es Él? Versículo anterior, versículo 3, nos decía en Cristo. ¿Entendemos? Ahora dice, antes de la fundación del mundo, antes de que este mundo fuera creado, Dios tenía un propósito para la existencia del mundo, para la existencia de la humanidad, un propósito para usted y para mí, antes de la fundación del mundo. Dice el versículo, dice, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. O sea, es decir, como un pequeño avatar que usted utiliza, un pequeño avatar que usted le da las coordenadas, un avatar que usted le va a decir exactamente lo que usted quiere que haga en su juego de video. Solamente que hay una diferencia: usted tiene libre albedrío, el avatar no lo tiene. Esa es la diferencia que hay entre un avatar y usted, que el avatar no tiene libre albedrío. Él no decide qué es lo que quiere hacer o qué es lo que no quiere hacer. Usted le da las coordenadas y él definitivamente acata exactamente lo que usted le dice. Esa es la única diferencia. Pero Dios quiere de usted un modelo perfecto. Dios quiere que usted crezca. No quiere solamente verlo sentado aquí. Quiere que usted sobresalga. No para ser mejor que los demás, sino para ayudar a los demás a ser mejores que los demás. Dice la Escritura aquí mismo el pasaje, dice que nos escogió, nos escogió antes de la fundación del mundo, versículo 4,
para que fuésemos, eso es el propósito, para que fuésemos, ¿cómo debemos de ser, jóvenes? Santos, ¿y cómo más? Santos y sin mancha. Eso significa que si yo estoy viviendo en pecado, necesito hacer un cambio en mi vida. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que hacer un cambio? Porque no estoy haciendo exactamente la función por la que Dios me creó. Si usted observa a los animales, todos los animales cumplen exactamente con la función que Dios les ha dado. Las plantas cumplen exactamente con la función que Dios les ha dado. Todas las cosas que nosotros miramos, que son parte de la creación de Dios, todas ellas cumplen exactamente con el propósito de su creación. Los únicos que no cumplimos somos nosotros, tan distintos del avatar, pero podemos ser tan similares a ellos. Podríamos nosotros empezar a emprender un camino diferente. El propósito de Dios no es solamente que usted venga a ser santo y sin mancha. Dice el versículo 6, obsérvelo bien. Dice el versículo 6, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos a usted y a mí, en Jesucristo de la mano. O sea, es decir, que usted le dé gloria a Dios con su vida, con lo que usted representa en su vida. Observe por favor juntamente conmigo, quiero que se dé cuenta de esto. Allá en Efesios, bueno, estamos en Efesios, pero en el capítulo 4, Jesucristo mismo tiene un plan para su iglesia, y dentro de ese plan, Él establece personas que dirijan su propia iglesia. Observe por favor en el capítulo 4 de Efesios, en el versículo 11, dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Dese cuenta de esto, que usted y yo tenemos un propósito, y el propósito es que crezcamos, que no nos quedemos a medias, que tengamos un crecimiento dentro de nuestras vidas. Tal vez algunos de ustedes dirán, hermano, pero este pasaje está hablando de apóstoles, de profetas, del ancianato, o sea, los pastores, está hablando de maestros, y yo solamente soy un joven. Quiero que se dé cuenta de eso, es algo muy importante. Vaya a 1 Corintios, por favor. 1 Corintios, ahorita vamos a volver a Efesios, pero quiero que vaya a 1 Corintios, en el capítulo 12, y nos dice algo muy interesante, que quiero que usted lo considere. 1 Corintios, capítulo 12. Antes de que leamos, quiero que se dé cuenta de algo. ¿Qué pasa? Quiero que me contesten esto, por favor. ¿Qué pasa si yo tengo el control? Es el mismo control que usted usa, pero yo no soy bueno para jugar los juegos de video. Desde chico, sinceramente, nunca me gustaron. Ahora juego con mi hijo a veces, ¿verdad? Pero de chico no me gustaba ni. Y sí había en mi tiempo, créame que sí. Vi el Atari. Ahora, era blanco y negro, ¿verdad? Pero, ok, ¿qué puedo hacer yo si quiero, si estoy jugando, por ejemplo, estoy jugando el Sony Hawk Pro Skater, y aparece el nombre, bueno, es que él es el mismo, por eso me lo sé. Si estoy jugando el juego y yo quiero hacer un truco, una maniobra, y yo tengo el mismo control que usted utiliza, y usted lo desliza y hace que salte, y hace un 360 y tantas cosas. No, eso yo lo hacía antes, pero si yo lo quiero hacer con el control, ¿qué es lo que necesito hacer? Yo no sé jugar, pero usted sí sabe. ¿Qué es lo que necesito hacer? ¿Alguien me quiere dar la respuesta a sí mismo? ¿No? ¿Alguien me va a dar la respuesta? ¿Qué es lo que necesito hacer? ¿Cómo le puedo hacer para hacer un nuevo plano? ¿Sí, sí, sabes? ¿Cuál es? ¿Este de este lado? Ok, estos son los que me dicen. Exactamente, ¿se da cuenta? Tienen conocimiento, tienen sabiduría los niños, ¿se dan cuenta de eso? Esto significa que tenemos capacidad de aprendizaje. Yo no me sé, pero ellos saben exactamente incluso qué botón apretar y qué hacer con este juego. Fíjense que
De la misma manera, así como Él tiene la capacidad, yo también puedo tener la misma capacidad de Él. Lo único que necesito, bueno, el control ya lo tengo, lo que necesito es que, ¿qué tengo que hacer? Dedicación, saber, jugarlo. Si no lo juego, pues jamás lo voy a aprender. Tengo que tener dedicación para aprender. Observe ahora sí, por favor, juntamente conmigo, 1 Corintios, capítulo 12, donde nos encontrábamos, y quiero que observe el versículo 4. ¿Por qué le llamo el versículo 4? Por esta razón. Porque allá en Efesios estábamos leyendo que Jesucristo instituyó apóstoles, profetas, maestros, y usted probablemente diría como joven, pero yo solamente soy un joven. Observe el versículo 4. Y dice el versículo 4 de esta manera, 1 Corintios 12, 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Eso significa así. Tanto los profetas como los apóstoles y como todas las personas que hemos servido hasta este tiempo, hay algunos predicadores aquí presentes que hemos servido en la predicación o la dirección de la iglesia, para el beneficio de la iglesia. Nuestro trabajo que nosotros desempeñamos requiere dedicación, requiere de esfuerzo, requiere de crecimiento. Pero hay algo bien importante. El Espíritu Santo que obró en los apóstoles, el Espíritu Santo que es de Jesucristo, el Espíritu Santo que obró en los profetas, que obra en los ancianos, que obra en los predicadores, es el mismo Espíritu Santo que usted recibe cuando viene a las aguas de bautismo. Es el mismo. O sea, es decir, es el mismo control. Solamente que en ocasiones no lo sabemos, porque no alcanzamos a crecer nosotros espiritualmente y no sabemos qué es lo que nosotros tenemos en nuestras vidas.